Entonces, muy buenas tardes todos, bienvenidos a casa. Estamos aquí en Canadá, ya llevamos 2 meses y medio de cuarentena, así que pensamos filmar una pequeña actualización con novedades desde el norte. Sí, a ver qué está pasando en los últimos días, cómo está evolucionando esta situación que es nueva para el mundo. Sí, desde el último video que habíamos hecho hace ya unas semanas, ¿no? Ya. Y a pesar de que aquí en Canadá la cuarentena no ha sido obligatoria, digamos, porque no ha estado nunca prohibido salir de la casa, la gran mayoría la ha mantenido, la ha respetado y se ha salido solamente en situaciones en las que uno realmente se ve obligado a hacerlo, como para comprar alimentos. Ya esa es la gran salida de la semana, ir al supermercado y comprar todo lo que necesitamos para los próximos 7-10 días más o menos. Sí, bueno, los supermercados están bastante controlados, adentro ya hay carteles y cintas que cierran el paso por todos lados. No hemos filmado de ahí adentro porque dejan entrar de a una persona a la vez, no pueden entrar en grupos familiares y tampoco no se puede andar circulando por los pasillos entre las góndolas mientras hay una persona comprando en ese pasillo. Sí, y en cada pasillo solo se puede caminar en una dirección, así que han puesto cintas con flechas en el piso que te muestra cómo tienes que ir moviéndote por el supermercado, subiendo y bajando por cada pasillo. Está todo controlado y a pesar de que la economía ya se está empezando a relajar y abrirse un poco aquí, es todavía bastante controlado y con normas y con formas de comportamiento y en fin. Entonces vamos a ir empezando por partes. Okay. Transporte público. En el área donde vivimos nosotros, en este condado vendría a ser el county, ¿no? El transporte público es gratis, ¿no es cierto? Ya no hay que pagar cuando uno quiere subir a un ómnibus, pero están pidiendo por favor de que la gente que use el transporte público sea para casos urgentes. Si usted tiene que ir a ver a un médico o si tiene que ir a cuidar a algunos chicos o algo que sea realmente una razón válida y no es cuestión de subirse a los ómnibus. No de estar paseando, visitando amigos porque el bus es gratis. No. Eso no. O sea que el sistema de transporte aquí en esta parte de Toronto donde vivimos nosotros es gratis para todos, no hay que pagar y se ve bastante poca gente en las paradas de ómnibus y en la terminal. Van a ver en el video que filmamos una terminal donde paran todos los micros ahí, los ómnibus. Y poquísima gente, alguno que otro viaja nomás, pero no hay mucho. Y también yo había leído que han puesto cintas en los asientos dentro de los buses para que la gente no se pueda sentar uno al lado del otro, para que mantengan el espacio dentro del bus, ¿no? Sí. Una distancia. Los ómnibus van a ir solamente a medio capacidad, no van a ir llenos, y una vez que el ómnibus se llene, el chofer no va a parar en las paradas donde haya gente esperando para tomar el ómnibus, va a tener que esperar al próximo. O sea que adentro del ómnibus la gente tiene que mantener la distancia. Y ahora no sé si todavía continúa, pero hubo un momento en la cuarentena que los ómnibus habían cerrado con cinta el área donde están los asientos, o sea que la gente podía solo viajar parada. No se podían sentar en las butacas del ómnibus. Ahora creo que eso ya lo han relajado y se pueden sentar, pero no uno al lado de otro. Y de esa manera se está operando el sistema de transporte público. Y el horario de los buses ya no es tan frecuente, no pasan tan seguido porque, bueno, todos no hay están necesidad. en sus casas. Otro cambio que ha habido acá, al menos en la provincia de Ontario, y pienso que debe ser igual para todo el país, es que todos los trabajadores que estén trabajando en áreas de altos riesgos, hospitales, servicios penitenciarios, todo este tipo de gente, les han adjudicado un aumento en el salario de $4 por hora. O sea que hasta que dure esta fase de 4 meses primaria, ellos van a ganar $4 más por hora de lo que normalmente tienen como sueldo. Los empleados que realmente están en la primera línea de batalla, como quien les dice. O sea que por ese lado tienen un aumento de $4 la hora, que si trabajan 40 horas serían unos $160 extra semanales, ¿no? También han anunciado
Para los estudiantes terciarios, college, university o carreras técnicas, lo que sea, $1.500 mensuales les van a pagar hasta que puedan nuevamente retomar las actividades, porque aquí también hay mucho estudiante que trabaja para costearse parte de los estudios o para tener su dinero para movimiento o en fin, para lo que sea. Y al cortárseles el trabajo, ellos también se han quedado sin ingresos. Entonces el gobierno ha decidido que esto es federal, ¿no? $1.500 por estudiante por mes mientras pueda durar todo este tiempo de emergencia. Se anunció también para los jubilados que va a haber un incremento de $500 por mes en las jubilaciones. Eso todavía no sé cómo van a implementarlo porque veremos cómo se va desarrollando. En este condado donde vivimos nosotros han sacado un plan para que toda la gente que tenga un patio grande suficientemente en la casa pueda hacer jardines comunitarios para plantar hortalizas, verduras, vegetales, todas esas cosas, y con la condición de que donen, los que lo producen, que donen el 70% de la producción. La ciudad o el condado les va a dar la tierra, el fertilizante, las semillas, todo lo que necesitan para criar alimentos, y el que los críe se va a quedar con el 30% para el consumo de la familia y el otro 70% lo tienen que donar para ayudar a todos estos bancos de comida. O sea que ese también ha sido un plan que ha salido. Otra cosa que cambiaron es, por ejemplo, cuando uno iba a renovar su prescripción de medicamentos a la farmacia, aquí generalmente le daban 3 meses de remedios, digamos, para 3 meses, ¿no? Para que duran. Y ahora lo han cambiado todo eso y es solamente para un mes. Es por las dudas si los laboratorios llegan a tener un brote y tienen que parar de producir remedios, que haya para todos, digamos, que la gente no tenga remedios acaparados en casa para 3 meses cuando tal vez hay otro que le falte y no lo tenga. Entonces, ¿qué han hecho? Yo he tenido que renovar mi prescripción ahora, hace unos pocos días, y cuando fui, el doctor la hizo por 3 meses, como siempre, y cuando fuimos a la farmacia nos dijeron no, les podemos dar solamente la cantidad que necesita para un mes. Bueno, me dieron esa cantidad, y la semana pasada, cuando faltaba una semana para que se me termine la prescripción, me llamaron de la farmacia para decirme que ya estaban llenando, digamos, preparando la prescripción para el próximo mes, que la pasé a buscar, que ya estaba lista. O sea que en lugar de darle todo para 90 días, le van dando 30, 30, 30, así de a poco, para que los medicamentos se puedan distribuir a todo el mundo igual. En lo relacionado a la gente, que ustedes saben que aquí la gente está muy endeudada, todo el mundo tiene una hipoteca, eso ya les explicamos, que los bancos no pueden tomar ninguna acción punitiva contra alguien que no pueda pagar su cuota de hipoteca. Se tienen que sentar con la persona que tiene la hipoteca y negociar hasta 6 meses. De momento les van a dar de gracia y diferir los pagos, o sea que el que no puede no tiene que pagar nada. Y con los vehículos que han sido comprados bajo financiados, es lo mismo. Están pidiendo los concesionarios, las fábricas de autos de diferentes marcas, que todo aquel que no puede hacer su pago de su auto se acerque a un concesionario, llaman por teléfono, hay una cita personalizada y ahí se arregla el tema de que si no lo puede pagar porque se quedó sin trabajo, les dan 6 meses de gracia. También si usted no lo compró pero lo hace un leasing, que acá es muy común el leasing, que es como una especie de un contrato de alquiler por un tiempo limitado, y su contrato termina ya en este tiempo y usted tiene que o devolver el auto o comprarlo, entonces ahí también van a hacer extensiones de los contratos para que la gente pueda continuar manejando los vehículos y no los tenga que regresar a los concesionarios, ¿no es cierto? Están vendiendo autos también con 0 pago por 6 meses. O sea, usted puede retirar un vehículo 0 kilómetros, esto es para los 0 kilómetros creo, y puede sacar un vehículo 0 kilómetros y no tiene que hacer ningún pago por 6 meses de tiempo. Sí, esto es más o menos lo que ha cambiado en estas semanas que hemos estado paralizados. También han empezado a anunciar fechas donde ciertos negocios empiezan a abrir y uno puede resumir ciertas actividades. Se empieza a abrir la economía. Así que para mayo 8 fue todo lo que es viveros y centros de jardinería. Sí, porque como llega la primavera aquí
Y el tema de jardinería en este país es una industria tan gigante, entonces han decidido abrir, pero no es abrir y que todo el mundo salga como loco a meterse adentro de una tienda. Ustedes van a ver en los videos que está todo muy regulado, muy controlado y generalmente dejan entrar una cantidad cierta de gente en los lugares y cuando se llenó esa cantidad se frena, esperan a que salgan y van dejando entrar así de a poco, digamos. Sí. Después, mayo 9 fue ferreterías y centros que venden artículos de protección y seguridad. Claro. Y nosotros tuvimos que ir a la ferretería antes de esta fecha, cuando todavía no estaba abierto. Así que fue un proceso distinto que también filmamos cuando fuimos al Canadian Tire. Sí, que lo van a ver en el video, que no fue filmado exactamente ahora, fue hace unos días atrás. Ok, ahora, hoy los vamos a llevar a la ferretería. ¿Vendría a ser? Sí, es una especie de... Es un negocio que vende de todo. Empezó vendiendo piezas de autos y hoy en día venden todo lo habido y por haber. Una mega ferretería. Así que se nos rompió el tanque de uno de los... en el baño, en uno de los depósitos del water, del inodoro. El problema es que todos los negocios están cerrados por la cuarentena. Así que, para que se den una idea cómo funciona en estos días, ayer Audrey en la computadora online hizo la orden de las piezas que necesitamos y hoy a la mañana ya llamaron diciendo que la orden está lista, así que vamos a ir al lugar donde está el negocio, hay que estacionarse, llamarlos por teléfono. Alguien sale con los productos que has pedido. Sí. Y te los entregan. Y te los entregan en el auto. De esa manera el negocio sigue operando y no hay riesgo de ningún tipo de contacto porque no hay gente adentro del negocio, están solamente los empleados. Así que vamos a ver cómo funciona. Y todo ya está pagado. Sí. Entonces nos entregaron el paquete, nos pidieron el número de nuestro pedido, nuestros nombres, ni siquiera tuvimos que llamar a la tienda para que alguien salga, ya estaban dando vueltas cada vez que entra un auto, se acercan, cuál es su pedido. Y sí, demoró 15 minutos de espera tal vez hasta que nos lo traigan. 10 minutos habrán sido. Y ahora nos ponemos nuestro gel para desinfectar las manos. Y eso fue todo. Y eso fue una gran aventura. Así funciona una de las mega ferreterías en época de pandemia. Porque el público no puede entrar en este momento, está cerrada. Pero al menos los empleados trabajan y algo de venta hay, ¿no? Vamos a arreglar los inodoros. Vamos. Así que ahora, esta semana, ya han empezado a liberar algunos negocios. Van a ver en el video que pasamos por una mega ferretería y la gente está haciendo cola afuera, una línea pero interminable. Y van entrando de a poco porque son lugares que venden muchos productos para la industria de la construcción y la construcción ya también empezó a abrir. Lo que estaba abierto durante la pandemia, la parte más dura, era solamente obras que significaban proyectos como hospitales, trabajos importantes, serios. Y ahora ya se empezó a abrir un poquito toda la parte de lo que es la construcción. La industria de la construcción aquí es muy fuerte, fuertísima en Ontario. Y bueno, se empieza a abrir también el tema de la construcción de casas, que estaba cerrado. Y sí, por eso que las colas tan grandes en las ferreterías y todo esto, todas esas cosas, ¿no? Después, otra fecha importante fue mayo 11, cuando abrieron todos los negocios que tienen fachada hacia la calle. Todo tipo de negocios, sí, tiendas, que no esté en un centro comercial. Y esos también están operando con todo lo que se llama entrega en la vereda. Hace la orden y cuando está lista la va a buscar y la tienen preparada y se la entregan sin que usted entre al negocio. Se lo entregan en la puerta del negocio. Los restaurantes también están funcionando, pero todos aquellos que tengan delivery o que tengan la ventanita donde pasan los coches, el drive-thru. Después, entre mayo 11 y mayo 15 empiezan a abrir los parques provinciales y también las áreas de conservación.
pero no los parques nacionales. Y estos lugares solo van a estar abiertos durante el día para que la gente pueda ir a caminar, disfrutar los senderos, pero no se puede hacer nada de camping o ir a la playa, ir a pescar, nada de eso. No. Solo para caminar. Solo para caminar y manteniendo la distancia y todas estas cosas que nosotros les estamos comentando es siempre siguiendo los protocolos, ¿sí? Que son, el barbijo no es obligatorio, pero es recomendable, o sea que la gente lo está usando, y lo más importante es mantener la distancia. Los concesionarios de autos también empezaron a abrir, pero nuevamente no una apertura masiva, sino que usted tiene que llamar y hacer una cita, y lo van a estar esperando, y a una cierta hora específica va a ser su turno para entrar al concesionario y poder ver el auto, elegirlo, hablar, discutir precios y todo eso. No va a haber una apertura normal para que entre todo el mundo y al showroom y no, está todo eso, lo mismo que los bancos, están empleados de los bancos están afuera. Y con cita también. Con cita también, sí. Los centros de estas residencias para personas de la tercera edad, para personas mayores, que han sido las más afectadas, porque en español los llaman los geriátricos. Ahí es donde ha habido una fuerte área de contagio, porque bueno, aquí en Canadá son lugares muy grandes. Hay lugares que son tremendos edificios de varios pisos y hay cientos de personas viviendo ahí. Entonces el gobierno se ha hecho cargo de la administración de todos aquellos que han tenido casos severos de contagio, y los está administrando ahora el gobierno, ¿no? Si antes eran privados, siguen siendo privados, por supuesto, nadie le robó nada a nadie, pero la administración y el control en este momento lo está teniendo el Estado y se están ocupando de todo ese tema. Digamos que sabemos dónde estamos más o menos parados, pero no sabemos dónde va a terminar esto, qué va a suceder, si cuando se abra más la economía, si se va a mantener el tema de contagio más o menos como hasta ahora, o esta es como que una música que se va tocando a medida que se está avanzando, no hay nada compuesto, digamos. Es una sinfonía que la van arreglando a medida que vamos caminando. Y me imagino que es lo mismo en todos los lugares del mundo, ¿no? Ya. No hay Creo que sí. No hay un protocolo establecido para cosas como estas, como lo que está sucediendo. No es que uno diga, no, sí, esto sucedió hace 5 años y este es el protocolo, a esta magnitud. Ha habido otros casos así de pandemias pequeñas, pero no como esto. Entonces se va probando y se va decidiendo prueba y error, como quien dice, ¿no? Bueno, pensamos que esas son más o menos las últimas noticias. Ese es el video de hoy. Sí. Y bueno, vamos a seguir cocinando y filmando otros episodios, así que me imagino que ya nos vemos pronto en el canal. Sí, este es solamente un pedacito nomás para mantenerlos informados, y después va a seguir todo lo que siempre viene en el canal y lo vamos a mantener entretenidos. Vamos a pasarla entre todos, empujando y tratando de salir de esta situación horrorosa que le ha tocado vivir al mundo. Así que los dejamos por ahora. Eso es. Okay. Chao, chao. Chao, chao.